Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Es un gusto, es un placer para nosotros, desde aquí, desde Radio Cristo la Piedra Angular y su programa Creados para la Eternidad, estar con ustedes para traerles el mensaje de la palabra del Señor, tan importante para nuestros días. Y con el tema que vamos a estar hablando hoy, es importante que pongamos mucha atención, porque no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, es el tema que traemos. Esto para hablar de los últimos días, de los acontecimientos de los últimos días que actualmente estamos viviendo. Tenemos tiempo para trabajar, para cocinar, para comer, para dormir, para hacer tantas cosas, pero como que no nos sobra tiempo o no nos alcanza el tiempo para dedicarle a la palabra del Señor y al conocimiento de lo que son los últimos días, los acontecimientos que van a estar sucediendo en los últimos días de este mundo, porque esta tierra tiene un inicio y tendrá un final. Y la palabra del Señor es clara cuando dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es promesa del Señor, esa es su palabra bendita y poderosa, que Él ha prometido que un día vendrá por su iglesia. Así como Él prometió en el libro de Juan, la palabra del Señor dice en Juan 14, 2 y 3, que Él iría a preparar morada, para que donde Él está, nosotros también estemos. También cuando Él ascendió al cielo, los discípulos estaban tristes y ellos se quedaron mirando al cielo, pero un ángel del Señor les habló diciéndoles que ese Cristo que ascendía, así mismo como ellos lo veían irse, así mismo regresaría. Y esa es una promesa que el Señor se toma muy en serio, porque todas las promesas que el Señor ha hecho en su palabra, todas se han cumplido al pie de la letra. Y desde el día que el Señor apareció predicando el evangelio de salvación, el mensaje de su palabra, después que Juan el Bautista había venido bautizando y allanando el camino, preparando el camino para la venida del Señor, en el momento que Jesús entra en escena, a sus 30 años, inicia su ministerio, y Él, de la misma manera que Juan decía, arrepentidos, crean al evangelio. De la misma manera Jesús también vino diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean al evangelio. Y esa palabra es la que resuena hoy, de que el reino de los cielos está aquí. Y que su palabra en el libro de Juan, en su verso 3, cuando aquel hombre, aquel maestro de la ley, Nicodemos, vino a preguntarle al Señor, el Señor le dijo categóricamente, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. El nuevo nacimiento es indispensable, es la regla número 1 para entrar al reino de los cielos. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15. Allí habla de lo que será la resurrección de los muertos. Si leemos este capítulo, 1 Corintios 15, todo el capítulo habla de lo que es la resurrección del cuerpo. Nosotros como hijos de Dios esperamos del Señor que este cuerpo será transformado. De la misma manera que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado,
Es nuestra esperanza, es nuestra fe y es la confianza en la palabra del Señor que nosotros también seremos transformados de la misma manera que Cristo Jesús lo fue cuando resucitó. 15:51 dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto suceda, se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. La muerte será el postrer enemigo que Jesús va a vencer. Y la muerte va a ser absorbida por la victoria de Cristo. Sabemos que en la cruz del Calvario, Él venció al enemigo, venció a la muerte, venció al pecado. Exhibió públicamente a todos sus enemigos, espiritualmente hablando, los cuales se manifestaban físicamente a través de las personas. Pero el Señor los venció y los avergonzó. Y las culpas nuestras, Él las llevó allí en la cruz del Calvario. Y cuando resucita, es el triunfo que el Señor tiene sobre las tinieblas. Y dice la palabra que a los que creen en el Señor, dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Jehová envió a su Hijo para rescatarnos del reino, que estábamos esclavizados en las tinieblas. La luz verdadera que alumbra a todo hombre había llegado a este mundo. Y lo primero que hizo fue confrontar las tinieblas, confrontar el reino que el diablo y sus demonios tenían establecido aquí en la tierra, esclavizando a tantas personas con enfermedades, con malos pensamientos, con vida de pecado, con tantas cosas que actualmente conocemos que no le agradan al Señor. La práctica del pecado es lo que nos aparta del Señor y de su presencia, es lo que impide que nosotros tengamos una relación cercana, una comunión con nuestro Dios. Pero el perdón es importante. Cuando nosotros decidimos pedir perdón y acercarnos al Señor, entonces el Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y dice la palabra del Señor que espiritualmente nosotros estamos sentados en lugares celestes con Cristo. El reino de los cielos está aquí. Y el Señor ha establecido su palabra como ley de su reino. Todo reinado tiene que tener leyes. Y estas palabras son las leyes que el Señor ha establecido. Este Evangelio Santo es el que nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz admirable. Pero es aquí que no hay tiempo que perder, porque nosotros nos hemos enfocado demasiado en querer tener éxito aquí en la tierra, en querer tener posesiones, querer ser feliz, querer lograr tantas cosas que son importantes y que las podemos lograr, pero nos hemos olvidado de que como hijos del reino tenemos un propósito que cumplir y que llevar a cabo, de establecer el reino aquí en la tierra, de que nosotros tenemos que dar a conocer el mensaje de salvación. Cuando hablamos del tiempo, tenemos que entender que nosotros somos administradores de él. No somos dueños del tiempo. El tiempo nadie lo puede detener. El tiempo avanza. El tiempo es nuestro enemigo. El tiempo cambia todas las cosas. Nada permanece igual cuando el tiempo atraviesa por él. A través del tiempo vamos cambiando cosas para bien y otras para mal. Las cosas se envejecen, unas nacen, otras mueren. Hay cambios, pero una cosa que siempre permanece igual es la palabra del Señor. Y los cambios que en ella se producen es que ellas se cumplen. Ellas se van cumpliendo a través del tiempo. Hay una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 25, del 1 en adelante, que habla de 10 vírgenes. 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Mateo 25,
Vamos a estar leyendo esta parábola que es muy interesante. A mí me llama la atención cómo Jesús cuenta esto y cómo la dinámica que se da allí. Escuchen esto, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y el clamor decía así: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. No os conozco. Fíjense qué interesante que el Señor asemeja el reino de los cielos a este episodio que se acaba de narrar aquí en Mateo capítulo 25, donde habían 5, eran 10, pero fíjense que las 10, al tardar el esposo, las 10 cabecearon y se durmieron. Esta parábola, para hablar de lo que es la preparación, de lo que es anticiparse a un acontecimiento, de lo que es que a pesar de la espera, no podemos dormirnos en la espera, de que tenemos que estar alerta en la espera. Esto para hablar de la venida del Señor, de que Cristo vendrá por su iglesia. Pero aquí queremos no hablar de la segunda venida del Señor, que es cuando Él venga a destruir a todos sus enemigos y ya se realice el fin de los tiempos, sino que queremos hablar de lo que es la primera fase de la venida del Señor, que es cuando Él viene en las nubes. Él no desciende a la tierra, sino que es la iglesia la que asciende al cielo, habiendo sido transformada con cuerpos, se me va la palabra, como Cristo, que tenía un cuerpo glorificado, esa es la palabra, ya con cuerpos transformados, incorruptibles, donde ya el cuerpo no muere, no perece. Esa es lo que nosotros estamos esperando, el próximo acontecimiento, que es inevitable, es ineludible, en cualquier momento puede suceder el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, del cual mucha gente no cree. Y muchos eruditos que creen en este acontecimiento lo posicionan, unos lo posicionan lo posicionan antes de la gran tribulación, otros lo posicionan a la mitad de la gran tribulación. Y así sucesivamente tiene muchas ideas diferentes. Pero el hecho es que va a ocurrir. Va a ocurrir. Y la palabra del Señor dice que no hay un tiempo específico definido que nosotros podamos saber. Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo va a regresar y nos va a llamar a su presencia desde las nubes y nosotros ascenderemos. Como le dije al principio, la venida del Señor está, donde habla de esto está en 1 de Tesalonicenses 4,
del 13 en adelante, donde Pablo animaba a los hermanos porque estaban desanimados, porque ellos pensaban que los que ya murieron ya no lo volverían a ver y estaban entristecidos, y Pablo les enseña y les dice: no queremos que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que ya habían partido, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que no tienen esperanza son los que no tienen la fe en que van a ser resucitados. No tienen la fe en el Señor y en sus promesas. Yo espero que usted sea de los que tienen la fe en el Señor y en sus promesas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. Por eso le dije que el arrebatamiento es la primera fase del día del Señor, donde se desencadenan todos los acontecimientos escatológicos de los últimos tiempos. El día del Señor no será un solo día, sino que será un conjunto de acontecimientos. Entonces, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Estas son palabras que el Señor quiere que nosotros tengamos presente para que no nos entristezcamos y pensemos que esto es todo lo que hay, que nos vamos a morir y que ya no vamos a ver a nuestros seres queridos y que no va a pasar nada. El Señor nos alienta y nos da a conocer lo que Él tiene planeado para nosotros como iglesia del Señor. Así que si usted no forma parte de la iglesia del Señor, cuando hablamos de la iglesia del Señor no hablamos de una denominación, no hablamos de un edificio, hablamos de personas transformadas, nacidas de nuevo, gente que se ha entregado al Señor, que se ha sometido al señorío de Cristo, que lo ha confesado como su Señor y su Salvador y que sigue sus normas, que cree en el Evangelio y lo vive. Y el Evangelio no es más que Jesús. Jesús que es entregado en la cruz por nuestros pecados, resucitado al tercer día, asciende al cielo, está a la derecha del Padre, envía al Espíritu Santo a nuestras vidas para guiarnos a toda verdad, para que vivamos de acuerdo a su reino, para que establezcamos el reino de los cielos aquí en la tierra y que vivamos vidas consagradas, apartadas del pecado, y que disfrutemos de sus promesas, de sus bendiciones, del gozo de su presencia, del gozo de su salvación, de la paz, de su provisión, porque el Señor nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Él nos ha nos ha enviado con una misión de dar a conocer las normas del reino. Somos embajadores de Cristo. Y si vemos en nuestros países, un embajador es enviado a otra nación para representar su nación. Y eso es lo que el Cristo ha hecho con nosotros. Nosotros representamos el reino aquí en la tierra. La cultura del reino es lo que exhibimos, es lo que damos a conocer y es lo que estamos llamados a vivir y a representar. Pero ese reino tiene un rey, y cuando usted se somete al rey, usted debe entender que usted va a vivir en su reino. Pero si usted rechaza al rey, no puede vivir en ese reino. Entonces, por eso es que nosotros predicamos la palabra del Señor, porque somos embajadores en nombre de Cristo y le animamos a las personas a que se acerquen al reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo lo dijo: arrepiéntanse y crean al Evangelio. El Evangelio de Cristo no se fue con Él. Él se lo enseñó a sus discípulos, se lo enseñó a los apóstoles, a tanta gente que le seguía.
en aquel tiempo y se ha ido pasando de generación en generación hasta nuestros días. Y hoy nosotros lo seguimos pasando a nuestras generaciones hasta que Cristo venga. Porque todos tenemos un alma que salvar y necesitamos ser ciudadanos de ese reino, pertenecer a ese rey para que podamos disfrutar de los beneficios del reino. El Señor ha prometido que que a los que creen en su nombre, Él nos dará vida eterna y vida en abundancia, de que no habrá condenación para los que viven conforme a su palabra. La palabra del Señor en Lucas 10, del 17 al 20, habla de que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, preparó a 70 discípulos y los envió a predicar el reino, a evangelizar, a llevar el reino a otras personas, a otros pueblos. Y ellos regresaron gozosos, diciéndole: Señor, oh wow, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban gozosos. Pero Jesús le dijo a ellos: no se maravillen de que los demonios se les sujetan a ustedes. Maravíllense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Qué interesante, hay un libro donde nuestro nombre deben estar inscritos. Porque cuando mi nombre está inscrito allí, significa que yo soy ciudadana de ese reino, que yo pertenezco al reino. Y que cuando yo parta de esta tierra voy a tener el privilegio de resucitar con un cuerpo incorruptible y que voy a ascender al cielo y me voy a unir con Cristo en las nubes en el arrebatamiento de la iglesia. Y que voy a ir a gozar del gozo perpetuo que el Señor ha preparado para sus hijos, para los que le han creído, para los que han vivido conforme a su palabra y han ejercido el propósito del reino aquí en la tierra. O sea que nosotros venimos a Cristo no con el anhelo de morir para ir al cielo, no, sino con el anhelo de establecer el reino, para dar cuenta en aquel día cuando nosotros vayamos a la presencia, porque vamos a ser coronados, vamos a ser premiados por nuestro trabajo aquí en la tierra. Y si no hemos realizado el trabajo, pues no vamos a ser condenados, pero tampoco vamos a ser premiados. Y qué gozo saber que vamos a recibir premio del Señor. Que no solo simplemente vamos a escapar como por fuego, simplemente vamos a ser salvos, pero que también tendremos galardones. El Señor ha preparado para nosotros en el tribunal de Cristo. Que esa es una de las razones por las que nosotros creemos firmemente en el arrebatamiento de la iglesia. En que cuando la iglesia parta de esta tierra se van a desatar los hechos de los últimos días. Allí va a comenzar la tribulación. Aquellos castigos, aquellos juicios que van a ser enviados sobre la tierra porque el hombre ha pecado, porque el hombre ha persistido en su pecado, porque el hombre ha rechazado a Dios y porque han rechazado al Hijo, han pisoteado la sangre del Hijo. Y el Padre va a derramar su ira contra esos que no son del reino. Porque Dios es justo, Dios es amor, pero el amor también tiene una carga de justicia. Y allá en el cielo habrá las bodas del Cordero se van a celebrar. Como leímos, las 10 vírgenes, ellas esperaban al novio, al esposo. En aquel tiempo se usaba que cuando alguien se casaba, el novio hacía una procesión hacia la casa del padre de la novia y allí se hacía la fiesta. Entonces, con ese simbolismo en mente, el Señor nos ha preparado unas bodas donde allí será la consumación de nuestra salvación. Será un evento gozoso, glorioso. Será una celebración profética cumplida allí en el reino de los cielos. Habrá una cena nupcial, festiva, algo glorioso, un acontecimiento que todos estamos esperando y que quisiéramos que todos ustedes también estén allí. Sabemos que lo único que nos separa de esa gran celebración es el pecado. Y nosotros tenemos la potestad, tenemos en nosotros la decisión de dejar de pecar
y empezar a vivir en comunión con el Señor. Pero dejar de pecar para nosotros humanamente es imposible. La forma en que lo podemos hacer es a través de Cristo. Es recibir a Cristo como Salvador personal y luego, cuando Cristo envíe el Espíritu Santo a nuestras vidas, Él nos dará la capacidad de decirle no al pecado, no a las tentaciones y sí a Cristo, sí a la santidad, sí al despojarnos de toda cosa negativa que a Dios no le agrada, para estar aptos para entrar al reino. Allí en el reino vamos a ser coronados. Dice la palabra del Señor que la corona de la vida es para todos aquellos que le hayan creído y que hayan vivido para Él. El Señor tiene cosas preciosas. Incluso habla del árbol de la vida. El Señor dice que nos dará a comer del árbol de la vida que está ya en el paraíso de Dios. Y muchos dirán, ¿pero cuándo? ¿Por qué es que el Señor aún no ha venido? Desde los tiempos antiguos estamos escuchando esa historia de que Cristo viene, pero nunca llega. Pero Pedro, el apóstol Pedro, dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 dice esto. Pedro preveyendo esto de que la gente se iba a desesperar, como las vírgenes se durmieron, porque el novio tardó en llegar. Y se durmieron. Y se les acabó el aceite. No podemos permitir que se nos acabe el aceite. No puede acabarse nuestra fe, nuestra esperanza. Tenemos que seguir esperando confiadamente en que el Señor cumplirá su promesa. No hay tiempo que perder. El tiempo es tan corto que nosotros nos enredamos en tantos afanes. Y el Señor mismo le dijo a sus discípulos que la venida del Señor sería como en los días de Noé, donde la gente se casaba y se daban en casamiento y hacían tantas cosas. Y no oyeron que Noé les había dicho que venía un diluvio. Y veían a Noé preparando un arca para escapar en esa arca él y su familia. Pero ellos no escucharon hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando la puerta se cerró, empezó a llover. Fíjese, cuando las 5 vírgenes insensatas quisieron entrar a las bodas, la puerta se había cerrado. Y el Señor les dijo, no las conozco, no os conozco. Qué triste que el Señor nos diga así en aquel día. No podemos permitir que eso suceda. Por eso, no pierda más el tiempo en otras cosas, ocupándose en cosas que no son eternas y dejando por fuera lo que es la salvación de su alma. El hecho de que Cristo viene, eso es una promesa que Él cumplirá, eso es una declaración de fe, es una advertencia profética, es un llamado a la esperanza y a la preparación espiritual, es un llamado al arrepentimiento genuino, a la santidad, a la búsqueda de ese saneamiento espiritual, de que nosotros tengamos ropas blancas en aquel día, que seamos dignos del reino. Así que el tiempo no espera a nadie. Y el Señor vendrá, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nadie lo esté esperando, cuando todos estén envueltos en sus afanes, el Señor vendrá. ¿Qué tal que el Señor ya hubiese venido? Nos hubiésemos quedado si no hubiésemos estado preparados. Si usted no está preparado y el Señor ya hubiese venido, usted se hubiera quedado. Pues prepárese, preparémonos. Hagamos lo necesario, hagamos los arreglos. Como las 5 vírgenes, ellas llevaron aceite extra por si acaso el novio se tardaba y cabal se tardó. Entonces hagamos los arreglos. Acerquémonos al Señor, llenémonos de fe, llenémonos de su palabra, porque en los tiempos difíciles y de espera, su palabra es la que nos va a sostener. Sus promesas que se cumplen en nuestras vidas, sus bendiciones, su provisión, es lo que nos va a mantener alertas, despiertos, con la esperanza, erguidos, con nuestra cabeza, con nuestra mirada al cielo, sabiendo que desde allí viene nuestra redención. Así que estemos alertas.
porque la gracia se acaba. Estamos en el tiempo de la gracia, pero la gracia va a terminar en el momento en que la iglesia sea arrebatada de esta tierra. El esposo viene, la venida del Señor es inminente, el llamado es urgente. No hay tiempo que perder. Bajo esta normalidad que estamos viviendo, parece normal, pero este tiempo no es normal. En cualquier momento, algo va a suceder. Y ese algo es que Cristo va a llamar a su iglesia a las nubes y desde allí nos va a llevar a su presencia para que estemos siempre con Él, como Él prometió en Juan 14, de que Él iría a preparar morada para que donde Él está, nosotros también estemos. Así que nosotros fuimos creados para encontrar deleite solo en Dios, no en las cosas de esta tierra. Hagamos el trabajo que el Señor nos ha encomendado. A los que ya estamos participando en el reino, establezcamos el reino aquí en la tierra. Hagamos el trabajo que el Señor nos ha el Señor ha puesto un propósito en nosotros. Nos ha encomendado una misión de ser embajadores del reino. Así que realicemos la labor que nos corresponde para que seamos premiados allá en el cielo. Y si usted no forma parte del reino, pues hoy es el día donde usted puede empezar a participar y llenarse de la presencia del Señor, recibir el Espíritu Santo de Dios que lo ayude a negarse al pecado, a negarse a las tentaciones, que lo guíe a toda verdad, que lo instruya, que le dé el gozo de la salvación, que le dé esa paz que trae estar perdonado. Saber que hemos sido perdonados es lo que nos da paz con Dios, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer, a crear un puente entre Dios y los hombres, para que tengamos comunión con el Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cristo quiere que nosotros nos preparemos para el arrebatamiento. No me gusta llamarle el rapto, mucha gente le llama el rapto, pero rapto es como robar algo que no es tuyo. Pero la iglesia a Él le pertenece a Cristo, la iglesia es de Él. Él la compró a precio de sangre. Por tanto, vamos a ser arrebatados a voluntad, porque queremos ser arrebatados, porque esperamos ese arrebatamiento. Anhelamos ese día glorioso, donde estemos siempre con el Señor y podamos partir a su presencia allá, donde tendremos aquella fiesta hermosa y maravillosa. Así que este es el mensaje para hoy. Si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, entonces usted no pertenece al reino. Por tanto, usted no va a ser arrebatado. Pero eso no es lo que queremos. Queremos que usted sea arrebatado, que todos partamos a la presencia del Señor juntos, con nuestras familias. Si usted aún no ha entregado su vida al Señor, hoy es un día hermoso donde usted lo puede hacer. Hable con el Señor, dígale que usted quiere que Él sea parte de su vida. Pídale perdón por sus pecados. Dígale que usted está arrepentido, que usted lo siente mucho el haber estado alejado de Él tanto tiempo y que usted quiere que Él venga a su vida y que usted quiere formar parte de su familia, de la familia de Dios, que usted quiere ser adoptado como hijo de Él. Y Él le va a recibir y Él va a enviar el Espíritu Santo a su vida y usted va a tener el gozo de la salvación. Así que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Este fue su programa Creados para la Eternidad. Hoy estuvimos hablando sobre no hay tiempo que perder, sobre el arrebatamiento, que será el inicio de los últimos días de la iglesia, de los últimos días del mundo, de la vida como la conocemos. Si usted tiene alguna petición o tiene alguna pregunta, anótela. Usted puede cuestionarnos. Usted puede pedir algún tema que usted quiere que se hable de ese tema. Pídalo, anótelo ahí. Nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Así que Dios les bendiga. Tengan una excelente noche y los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche en nuestro programa Creados para la Eternidad. Dios les bendiga. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.